Muchas son las especies arbóreas presentes en las Islas Canarias. De ellas, unas 32 son especies o subespecies endémicas de nuestro archipiélago. Algunas generan masas forestales importantes, como son los pinares o el monteverde. En cambio, los bosques termófilos han reducido su superficie potencial, pero aún se observan palmerales en casi todas las islas. Algunos sabinares, acebuchales o grupos de almácigos y lentiscos. Otros tantos árboles se encuentran aislados, impactando por su ubicación o monumentalidad, generando una personalidad, un halo de historia, leyenda o misterio que la población circundante les ha acabado asignando un nombre propio. Llegaremos a algunos de estos ejemplares de árboles únicos situados en diferentes rincones de nuestro terruño isleño. El barbusano de Cuevas Negras lo encontramos en la parte alta del barranco del mismo nombre, junto a un caserío abandonado que en el siglo pasado llegó a tener más de 60 habitantes dedicados a la agricultura, a la ganadería y a los recursos forestales. Un árbol impresionante que está en el catálogo de árboles monumentales de la isla de Tenerife. Estamos dentro del Parque Rural de Teno, a la sombra de este sabio majestuoso, el barbusano de Cuevas Negras. Hemos quedado para dar un paseo por una parte del Parque Rural de Teno con la guía Sandra Ramos, una joven amante del medio natural que recorre el mundo siguiendo la belleza de los paisajes singulares. Ella es natural de Los Silos, donde vive y ejerce su profesión. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues disfrutando de un entorno maravilloso, un barranco único, frondoso, en el municipio de Los Silos. Tú eres de Los Silos. Sí, yo soy de Los Silos, yo soy local. Y además, amante de la naturaleza. Muy amante de la naturaleza. Hasta tal punto que tu profesión está vinculada al medio natural. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de este entorno? Pues nos encontramos cerca del caserío de Cuevas Negras. Estamos justo además en el sendero de Cuevas Negras que une Los Silos con Erjo, sendero de Cuevas Negras, que además es parte de lo que fue un camino real en antaño, que unía pues la costa además con el monte. Y además estamos en un sitio muy especial, porque no solo estamos en el caserío de Cuevas Negras, sino que estamos en uno de los puntos más importantes de este sendero, o por lo menos para mí, que es el barbusano de Cuevas Negras. Para eso estamos aquí, para hablar de este árbol monumental, un barbusano. ¿Nos puedes hablar algo de la especie, algo de la cota en la que estamos y del entorno en el que está situado este majestuoso barbusano? Sí, por supuesto. Pues el barbusano de Cuevas Negras, el famoso barbusano de Cuevas Negras, es un árbol además centenario, tiene más de 18 metros de altura. Está aquí, ¿no? Me parece que está custodiando el territorio. Yo siempre digo que habrá sido testigo de muchísimas cosas, porque además justo cerca de aquí, que está el caserío de Cuevas Negras, donde estuvo habitado durante mucho tiempo, pues seguramente habrá dado sombra a muchos de esos habitantes y a muchos de los caminantes o de las personas que transitaban este camino y que siguen transitando. Pero lo que es en sí la especie, pues es uno, posiblemente sea el barbusano más antiguo de Canarias, posiblemente digo, es una especie de la laurisilva. Además es un árbol, ¿no?, que es endémico de la región macaronésica y que encontramos en casi todas las islas, excepto en Lanzarote. O sea, en tu isla no lo vamos a encontrar, desgraciadamente. Lamentablemente no lo tenemos. En Fuerteventura se cree que hay muy pocos, que está casi se ha extinguido, pero en el resto de las islas sí lo podemos seguir viendo. Es un árbol además que fue muy querido después de la conquista y hasta el siglo pasado, principios del siglo pasado, y al ser tan querido y tan codiciado, además lo llamaban el ébano de Canarias, porque su madera además era muy querida, sobre todo en ebanistería, y se usaba mucho en carpintería de exterior,
para hacer balcones, puertas, todo lo que fuera de exterior, porque además es una madera que cuando se moja pues no se pudre o no se estropea con tanta facilidad. De los árboles de laurisilva, si quisiéramos, como persona que no sabe de la laurisilva del monte, diferenciar el barbusano de otros árboles, de otras lauráceas de nuestro bosque húmedo, ¿en qué nos ayudaría? ¿Qué nos ayudaría del árbol? ¿Qué características diferenciarlo de otros? Pues los barbusanos, en las hojas sobre todo, ahí vamos a encontrar gran diferencia con otros árboles de la laurisilva, de especies de árboles de la laurisilva, porque las hojas tienen una especie de agallas. Esas agallas son producidas por una especie de arácnido que están en los barbusanos y hace como unas bolsitas, parecen unas verruguitas. El til o tilo, cuyo nombre científico es Ocotea foetens, es un árbol endémico de las Islas Canarias y de la isla de Madeira. Su distribución en Canarias va de las islas centrales a las occidentales, estando presente en la laurisilva más húmeda. Si encuentra unas buenas condiciones hídricas y edáficas, puede alcanzar más de 40 metros sobre el suelo. Lo normal es que esté en torno a 25 metros de altura. Su tronco es esbelto, aunque ramifica desde la base, y su copa es de un follaje muy denso. Sus hojas son lanceoladas, bastante largas, unos 9 centímetros de media, anchas, unos 3-4 centímetros, de un verde intenso, oscuro cuando están maduras y un verde más claro cuando están más tiernas. Su floración va de marzo a agosto y es ramificada amarilla y desprende un agradable olor, y sus frutos son en forma de bellota. El mítico árbol garoé era un monumental til que trascendió al paso de los siglos desde el mundo indígena hasta casi la actualidad. En el pasado era un árbol adorado, porque en esta ubicación, sobre los 1000 metros, con el choque de la bruma, del alicio húmedo, estos árboles destilaban el agua hacia el suelo, y al tener un suelo arcilloso e impermeable, los antiguos habitantes de la isla excavaron una especie de cisternas, de albercas donde almacenar ese agua y poderlo recoger. Pasada la conquista, siguió siendo un lugar importantísimo para obtener agua en una isla joven, porosa, donde el agua es muy escasa. Por tanto, este lugar siguió teniendo un emplazamiento mágico para los herreños de los siglos posteriores. En 1610 este árbol es derribado por un fuerte vendaval, aunque se mantiene en esa parte de memoria colectiva, hasta que a mitad del siglo XX se planta un nuevo garoé en esta misma ubicación. Dice la leyenda que el mítico garoé destilaba casi todo el agua que consumían los antiguos bimbaches. A la llegada de los conquistadores decidieron ocultar en secreto este lugar, con la intención de que se marchasen al no tener el recurso del agua para sobrevivir. Pero una joven bimbache de nombre Guarasoca se enamoró de un soldado conquistador y lo condujo hasta el lugar del Árbol Santo. Por esta acción fue castigada por su pueblo, aunque el final fue trágico para todos, ya que tanto el rey bimbache Armiche como sus seguidores fueron capturados y vendidos como esclavos. Entrevistamos a Raquel Barroso en el Centro de Interpretación del Árbol Santo Garoé. Ella es una informadora turística nativa por la que fluye en sus venas la savia mágica del mítico til de los bimbaches. Estamos con Raquel en el Centro de Interpretación del Árbol Garoé. Correcto. No hay muchos centros de interpretación que sean por un solo árbol, pero este árbol lo merece. Exactamente, este árbol lo merece y es un árbol único en cuanto desde que la época aborigen hasta nuestros días, siempre en cada siglo de historia ha tenido un papel fundamental en la isla. Es algo muy representativo de los herreños, lo encontramos en los archivos documentados desde el momento de la conquista y todavía a día de hoy sigue siendo un árbol con mucha presencia en la sociedad herreña. Es un árbol con mucha importancia, es una zona arqueológica, es patrimonio insular, precisamente por eso, por la importancia histórica que ha tenido, en cada uno de los siglos ha jugado un papel fundamental.
desde el momento de la conquista hasta hoy en nuestros días, que lo damos a conocer en este centro de interpretación. Árbol garoé, árbol santo, el agua de los herreños en el pasado. El agua de los herreños, el agua de los conquistadores, el motivo de la conquista, de la permanencia de los conquistadores en la isla. Como le digo, en cada siglo tiene una importancia distinta. Justo en este siglo habría que darle la importancia que tiene al señor Zósimo Hernández, que fue el encargado de tenerlo en este lugar, a Alberto Vázquez Figueroa, que nos escribió nuestro famoso libro Garoé, premiado como novela histórica, y por supuesto al Cabildo Insular del Hierro como entidad, y al personal de medio ambiente junto a la empresa insular de servicios, que hace que cualquier visitante, incluso los herreños, conozcan de primera mano la importancia de este lugar. Un árbol que destilaba el agua de las nubes, que la almacenaba en estas tierras arcillosas, en una especie de albercas, de depósitos, y que venían hasta aquí a recoger ese agua, hasta que un fuerte vendaval tumbó ese garoé que venía del pasado. Correcto, pero también es correcto decir que incluso nuestros abuelos vinieron en su momento a todo este entorno en busca de agua, en las épocas de sequía o en épocas donde realmente ha marcado drásticamente la historia el no tener o el no carecer de un acuífero natural. Entonces todo este agua que condensa cualquier tipo de vegetación, este es el máximo exponente porque se da todos los factores necesarios para que sea una fábrica de agua. La altitud, la geología del lugar para que no se filtre y la ubicación precisa donde se encuentra. Una ubicación privilegiada, como bien nos dices, el alicio siempre pegando aquí de frente y el agua humedeciendo los árboles, el suelo, un entorno de pura laurisilva, que aquí vemos un fayal brezal con cierto esplendor y el árbol garoé, que es uno de estos árboles que son parte de la laurisilva. Es un árbol típico de la laurisilva, como bien dice, y la excepcionalidad que en un entorno de fayal brezal esté un árbol, un til, un árbol de la laurisilva canaria, que no tenemos otro ejemplar en la isla, al igual que el garoé, que en su momento queda constatado por las escrituras, que era el único árbol de esa especie, incluso de unas grandes dimensiones, que databa o que data de esa época en la isla. Sendereamos junto a los técnicos de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria para introducirnos en la finca de Tirma y ver las acciones que están realizando sobre la majestuosa sabina. Primero hablamos con Agustín Suárez, Tana, un técnico ambientalista del Cabildo que está realizando un catálogo de árboles singulares o monumentales de la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal, Tana? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, feliz. En un entorno privilegiado. Sí, desde luego. En el entorno de Tirma. Sí. Y con un árbol singular. Sí, en un espacio importante como es Tirma, que es un santuario que ya fue santuario de origen y es un sitio de muy buenas energías. Y junto a, digamos, una de las reinas o la reina de Tirma, que es la Sabina de Tirma, un ejemplar, un relicto. En Gran Canaria fue abundante la sabina en la época aborigen, tras la conquista casi nos la cepillamos y nos quedan unas cuantitas repartidas por toda la geografía, pero aquí en Tirma nos quedó afortunadamente un ejemplar que se salvó de esa tala salvaje que hubo en la isla. Probablemente hay gente que dice, a mí no me gusta hacer comparaciones en este campo, pero se dice que es probablemente la de mayores dimensiones del archipiélago, ¿no? No podemos competir digamos, con los sabinares del Hierro, por ejemplo, en la Dehesa, o con los de Vallehermoso, pero podemos estar orgullosos de tener un ejemplar magnífico que a día de hoy presenta un estado, digamos, de salud envidiable. ¿Cuáles son las dimensiones de esta sabina que tenemos?
Bueno, pues tiene una altura de unos 10 metros, a 1,30 el perímetro de tronco es de 4,5 metros, con lo cual estamos hablando de monumentalidad. Démonos cuenta que las sabinas son árboles pequeños, no son arbustos grandes, y en este sentido podemos decir que esto es ciclópeo para lo que es una sabina, ¿no? Quizás la edad y el entorno apropiado, edáfico, hídrico, ha hecho que tengamos este ejemplar aquí. Sí, todos conocemos las formas de las sabinas del hierro, por ejemplo, que se adaptan al viento, ¿no? Y se tumban ellas para resistirlo. En este sentido, como en este barranco se llama de los pilones o los piloncillos, pero también le llaman el barranco de la huerta, de la marquesa, porque aquí cerca está la casa de la marquesa, que eran los antiguos propietarios de esta finca, que hoy es finca pública adquirida en el año 92 por el Cabildo. Pues la sabina quedó en un ámbito de huerta, con lo cual digamos, está protegida en este barranquillo de los vientos, y por otro lado estaba nutrida de las aguas con los que se regaban la huerta, ¿no? Hay un sistema de riego que todavía permanece, y que por eso la sabina nos explicamos que sea tan monumental, porque probablemente tuviera aguas incluso en verano, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por este ratito, a seguir con estos proyectos, con que esta sabina y su entorno de pequeño bosque termófilo vaya creciendo con el tiempo y que sigamos todos disfrutando de este magnífico ejemplar. Charlamos posteriormente con Orlando Marrero, un ingeniero técnico forestal del Cabildo que fue el pionero en la reforestación de sabinas en esta comarca de Tirma. Orlando, aquí en este rinconcito hemos disfrutado de un sendero circular alrededor de la sabina de Tirma, pero que ha sido redescubierto, por así decirlo. Pues efectivamente, como bien decía el compañero Tana, la protagonista estrella es la sabina, y normalmente esos árboles singulares solemos tratar con ellos en sus alrededores una X espacio, X distancia, pero al ver que el entorno en el que estamos, digo, oye, vamos a potenciar esto, y bueno, nos ha salido un pequeño sendero circular conectado a la subida del Risco, no sé si antes lo comentó él, de 2,5 kilómetros y un desnivel de unos 500 metros, que nos hace llegar a este paraje que realmente parece bastante bucólico. Con escaleras, con muros. Bueno, lo de las escaleras y los muros son unos valores etnográficos que vienen asociados a que, como era una antigua finca de cultivo, pues de repente, claro, había una serie de senderos, de acequias que hemos recuperado, porque la intención es crear un circuito de agua para todo este tema de las aves y demás especies. Recuperar esas acequias porque hay un estanque con un naciente, y han aparecido pues peldaños, escaleras, distintos puentes de piedra que hemos inclusive restaurado, que es este que está detrás mía, que la verdad que fue un trabajo casi de restauración arqueológica. Y nos permite, aparte de disfrutar de la sabina, de estos ejemplares de almácigo, porque esto es un verdadero almacigal. Totalmente, que como le pusimos el compañero y yo, el árbol del amor, del enamorado, aunque suene un poco cursi, y sobre todo del abrazo para reencuentro de todos aquellos que se encuentren, porque todo esto estaba, pero tenía un abandono de casi ya más de 30, 25, a veces zonas de 40 años. Porque aquí teníamos una finca de explotación agrícola y se plantaba, habían gente que trabajaban para los propietarios, que vivían aquí. Correcto, y no solamente agrícola, también era importante en esta finca, dentro de este espacio, el tema del agua, con la presa del Vaquero, una presa con una cuenca, que de esa agua todavía se sigue vendiendo a Guía y a Gáldar también. Entonces hay una red hídrica en toda la finca impresionante, con un trabajo enorme. Y con el abandono de la agricultura, ahora podemos aprovecharlo para que la naturaleza vuelva a recuperar el espacio perdido. Y a cuidarla. Eso esperamos. Igualmente, al hilo de lo que decía, intentamos que, conociendo estos valores, pues realmente la gente, esperemos que empiece a cuidarla y se dé cuenta, y también pues nuestra propia administración ponga más en valor. Pues muchísimas gracias por este rato, a Orlando. ustedes por este programa, y
dar a conocer todos estos espacios tan bonitos. A seguir trabajando por nuestra naturaleza. Muchas gracias a ustedes. El pino canario es una conífera endémica de las Islas Canarias, de nombre científico Pinus canariensis. De forma natural está presente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma, con algunos ejemplares relícticos en la isla de La Gomera. Con esta especie se han hecho grandes campañas de reforestación en todas las islas, ocupando incluso cotas más altas y más bajas de las de su piso bioclimático, que está en torno a los 700-800 en la cota inferior y los 2000 metros en la cota superior. En el municipio del Paso, a 910 metros de altura, tenemos un pino muy longevo y muy especial, el pino de la Virgen, al que reconocen todos los habitantes del centro-oeste de la isla de La Palma y que está situado en la actualidad junto a una capilla en honor a la Virgen que se apareció junto a él. Tiene 27 metros de altura y un perímetro superior a los 7 metros. La pasión de Carlos Cecilio por su cultura y tradiciones nos transporta a través de sus palabras a distintas épocas y vivencias, a sucesos acaecidos en este lugar, a romerías, a caminatas de subida y bajada al monte. Sus búsquedas en archivos de relatos sobre el pino y la Virgen nos reafirman la importancia histórica de este lugar donde el individuo monumental de esta especie vegetal marca el sentir de toda una comarca. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí andamos por el sitio este, que bueno, una maravilla para nosotros, ¿no? Para los palmeros, creo que para cualquiera. Estamos rodeados de pinar y junto a una ermita y un pino muy especial. Efectivamente, el pino de la Virgen del Paso. Tengo que especificar del Paso, porque en La Palma de pinos de la Virgen tenemos como mínimo 3. El pino de la Virgen de Fuencaliente, el pino de la Virgen de Punta Gorda y el pino de la Virgen del Paso. Pero este lugar es muy simbólico, yo creo que para todos los habitantes de la isla de La Palma, ¿no? Y en El Paso especialmente, porque se tiene una gran devoción a nuestra, como nosotros decimos, a Pinito. Nosotros la llamamos cariñosamente Pinito, porque es el nombre que hay muchas Marías del Pino y tal. También es de esas grandes curiosidades, ¿no? Yo creo que es la imagen que más devoción se le tiene aquí en esta tierra, en este pueblo. Y en el Valle de Ariadane también hay mucha gente con mucha devoción a la Virgen del Pino, y no es ni siquiera patrona del municipio. La Virgen del Pino está totalmente relacionada con este pino viejo, grande que tenemos aquí. Efectivamente. Tenemos el pino, lo primero, podemos hacer una cronología de lo más cercano hacia atrás. En 2014 se declara como bien de interés cultural. No sé si habrá varios, no quiero equivocarme o meter la pata, pero hay muy pocos árboles, plantas que sean declaradas bien de interés cultural, porque no se declara lo que es una ermita, porque la ermita en sí valor arquitectónico pues no lo tiene y tal, pero se declara al pino. ¿Por qué? Porque tiene una cronología desde la época, como mínimo, de la conquista, ya con registros, nombrando al pino, que en su día, por ejemplo René Bernot y demás, no le llamaban el pino de la Virgen, era el pino santo de La Palma. Y tiene una lógica. Todos sabemos o conocemos un poco, y cada vez hay que seguir hurgando el baúl de los recuerdos de nuestros antepasados, en La Palma los benaguaritas, nuestros primeros antepasados, que ellos elegían ciertos lugares para sus rituales, cercas de pinos, de piedras, eran animistas y tal. Si vemos aquí y nos ponemos de pie y miramos,
tenemos una vista en 360 que se ve prácticamente todo el Valle de Ayanes, excepto lo que es la parte de los Llanos y Tazacorte, pero se ve Cumbre Vieja, toda Cumbre Nueva, la entrada a la Caldera, Vejenao. Y se dice que cuando la conquista, pues la leyenda, porque hemos escarbado un poco más y seguramente algún soldado de los de Alonso Fernández Lugo, porque aquí fue donde hicieron, digamos, el campamento para intentar entrar por las 2 veces, la segunda con la traición famosa y la primera con una batalla que perdieron, intentar entrar por el Valle de Rayuela, capturar a Tanausú. Aquí es donde tenían, porque esto es el cierre natural de lo que es el barranco del Riachuelo, ¿no? Y seguramente pues hicieron una imagen con madera de pino y la colocaron ahí en el pino, y ahí quedó por tradición. Y luego la culturación judeocristiana, católica, pues todos sabemos lo que sucedió en Canarias. Y en su origen, primero estaba en el tronco del pino, hicieron un corte y la Virgen estaba dentro del tronco del pino. Posteriormente se hace como nosotros decimos una casilla, una pequeña hornacina, pero una de las cosas que incluso relata, si luego la tengo aquí para la transcripción que hay, es que el camino real, que hoy vemos que va por un lateral, el primer camino que cruzó la cumbre de banda a banda, de este a oeste y viceversa, el pino justamente estaba en el centro del camino, no estaba por un lateral, en el centro del camino. Entonces la Virgen siempre estaba ahí y tenía un farol encendido constantemente. Entonces la gente que bajaba a la cumbre, precisamente días como hoy que tenemos la bendita brisa aliviándonos de estos calores que hemos tenido estos días atrás, pues venía de esa bruma y era como ese faro que te decía que ibas en buen ritmo. Y siempre, absolutamente, esa pequeña imagen que aún se conserva en la sacristía de la iglesia, la imagen primigenia, siempre se conservó en el pino hasta el año 1930, que se compra la imagen actual, se encargó a Valencia por suscripción popular, se consagra y se hace la nueva iglesia también, que en 1930 también se inaugura, la cual fue hecha, la ermita que nosotros vemos hoy, no por dinero eclesiástico ni por ninguna administración, sino por suscripción popular de los vecinos, y el terreno donde estamos era una propiedad de vecinos del pueblo que se dieron parte de su terreno para que ahí construyeran la ermita de la Virgen del Pino. Y como podemos ver, aquí no hay ningún vigilante ni nadie, siempre está abierta y aquí nunca ha pasado nada. Y al bendito pino nadie lo toca, o sea, hay una ley no escrita, algo está en nuestro subconsciente, que este pino es un pino sagrado. Y ya te digo, se le mencionaba no como pino de la Virgen, sino como pino santo de la Palma. Y decía, en la crónica relatan, dice, los naturales de la isla colgaban en él esvotos pidiendo que se les cumpliese alguna promesa, algún deseo, pues colgaban en sus ramas. Estamos hablando de uno de los pinos más viejos de toda Canarias, si no el que más. De los conocidos, posiblemente a lo mejor en la Caldera, yo no digo que pueda haber alguno, no lo sé, porque he ido por ahí con la lanza y tal, pero de los conocidos, de los pinos conocidos y vistos, está datado como el pino más antiguo de Canarias, el pino canario más antiguo, sí. Los bosques termófilos en Canarias fueron prácticamente aniquilados. Al estar situados entre los 300 metros y los 600 metros sobre el nivel del mar, fue el lugar donde se situaron las poblaciones humanas. También el lugar donde se roturó la tierra para la agricultura. Desaparecieron los palmerales, los dragonales, los acebuchales, los sabinares, aunque en la isla de La Gomera es donde mejor están representados palmerales y sabinares. Existen árboles especiales por su grandeza, belleza o aislamiento que forman parte de un paisaje o de un territorio. Por ejemplo, en el sur de La Gomera, en el barranco de Tajonaje, tenemos un drago muy longevo y aislado, que es el drago de Agalán, que representa al pueblo y al municipio de Alajeró.
El drago es una especie vegetal endémica de la Macaronesia, presente en los archipiélagos de Canarias, Madeira y Cabo Verde, aunque también hay una comunidad en el antiatlas marroquí. Los botánicos han separado dos subespecies, una para las islas de la Macaronesia, Dracaena draco-draco, y otra para la especie que está en el continente africano, Dracaena draco-adhal. Es una especie de porte arbóreo, donde puede llegar hasta los 20 metros, como por ejemplo el drago de Icod de los Vinos, y donde podemos también aproximar la edad de un drago, porque en cada floración ramifica, y tenemos una media de unos 15 años para llegar de un periodo floral al siguiente. Si empezamos a contar este del drago de Agalán, podemos llegar hasta los 400 años. La impronta de monumento natural vivo de estos árboles es real. La supervivencia a los temporales, a los cambios climáticos, a las modificaciones hídricas y edáficas es más que meritoria. Sobrevivir a las hayas del humano es propia de un indulto milagroso inexplicable. Por eso debemos acariciar con nuestras acciones la pervivencia de estos ejemplares y de estas especies, que dentro de 1000 años los habitantes de las futuras Canarias puedan disfrutar de ellas, contemplando e inspirándose bajo sus copas. No hay árboles sin raíces, no hay pueblo sin historia ni memoria.